el papel del editor ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, diría que la digitalización es solo uno de los problemas. Es un problema que no es tan problema, porque en algún sentido es un avance importantísimo. Pero digamos que los editores se han visto amenazados su figura por varias razones. Una de ellas es por el proceso de concentración editorial. Diría que si lo historizamos, viene desde fines de la década del 70 del siglo XX. Pero el núcleo central se da en la década de los 90 y entrado ya a los 2000, cuando los principales grupos editoriales del mundo empiezan a comprar editoriales de los países periféricos, con lo cual el proceso de concentración es cada vez mayor. Y en el mundo de lengua española ya prácticamente hay dos grandes jugadores, el grupo Planeta y el grupo, digamos, Bertelsmann, digamos, lo que habitualmente llamamos Penguin Random House. Y esos dos grupos concentran un número importantísimo de producción de libros y de librerías, de circulación de libros, de sitios en internet, etc. Y de medios, en términos generales. El hecho de que el mercado del libro esté en muy pocas manos no implica necesariamente que ello afecte al editor, pero lo afecta, ¿por qué? Porque esos grupos, que muchas veces tienen socios capitalistas que requieren rápida rentabilidad, una rentabilidad más alta y una rápida rotación del producto, hace, claro, que el editor tradicional se haya desdibujado, no le sirva, podemos decir, un editor con perfil cultural, y le sirva más, bueno, un gerente comercial, un experto en marketing, que son los quienes han venido reemplazando a los editores clásicos. Entonces el editor se ha visto, podemos decir que el editor clásico, que para nada era un hombre activo, pasivo, sino un hombre muy activo y que crecía en las redes culturales que iba tejiendo, se ha corrido a un lugar y se ha visto desplazado por este fenómeno. Ahora bien, en ese marco, en los mismos años aparece el proceso de la digitalización. Y el proceso de la digitalización no es que afecte al editor, porque un editor puede ser editor de contenidos y esos contenidos pueden ser tanto para papel como para digital, pero sí afecta a los modos de comercialización del libro, por supuesto al libro en papel y al modo de consumo del libro. Por lo tanto, el editor se ha tenido que, digamos, como reciclar, podríamos decir, hacia lo que podríamos llamar a grandes rasgos nuevas prácticas culturales con relación a los textos. Llamo texto aquellos contenidos que pueden ir en cualquier soporte, ¿no? Digamos que el libro lo consideramos como un soporte natural porque, bueno, ya tiene 500 años, ha resistido muchos embates y tiene mucho prestigio, pero un texto puede estar en muchísimos soportes y ahora cada vez más está en pantallas que las tenemos en nuestra casa, ¿no? Creo que en un famoso congreso que se hizo en Buenos Aires, creo que en el año 2000, exactamente en el año 2000, fue que yo recuerde el congreso más apocalíptico, ¿no? Para hablarnos de un futuro del libro oscuro. Pero después todos los números que fueron siguiendo a los pronósticos apocalípticos no eran tan apocalípticos. Uno tiende a creer que cuando aparecen esa vieja tesis de que un medio reemplaza al otro, es una tesis que ya se ha sido mostrada que es falsa, ¿no? Es decir, apareció el cine y no desapareció el teatro, apareció la televisión y no desapareció la radio, apareció Internet y no desapareció la televisión. Por supuesto se desplazan los medios, cambian sus lenguajes, pero no necesariamente desaparecen. Yo no soy apocalíptico en ese sentido, yo creo que pueden convivir perfectamente ambos formatos y muchas veces lo digital se lee siempre al mundo, al menos desde el mundo de la cultura tradicional, como una amenaza, y yo no lo veo como una amenaza, lo veo como una amplísima posibilidad. Fíjate que hace algunos años empezaron a circular textos de autores en Internet y sitios como Google Books tenían ejércitos de gente escaneando libros para subirlos con acceso pago a su sitio. Y los escritores reclamaron y dijeron, no, miren, no puede ser que estén haciendo, porque si no, ¿de qué vamos a vivir nosotros si los textos se muestran gratuitamente en la red? Hasta que un estudio demostró que cuanto más los textos estaban en la red, más se vendían en papel. Es decir, porque alguien lo leía en la red, o leía un fragmento y decía, mira qué linda novela, me la voy a comprar. Entonces,
es un buen ejemplo de cómo el mundo digital, más que amenazarle el papel, lo complementa y en algún sentido lo potencia. Puede haber cierta sinergia entre uno y otro. Es decir, no es que sea absolutamente optimista, pero creo que puede haber cierta sinergia entre uno y otro. Por otra parte, bueno, algunos magnates de los grandes focos de venta como Jeff Bezos en Amazon y toda esa gente han dicho que siempre en todos los casos dicen que pensaban haber recaudado más que lo que iban a recaudar con el libro. Es decir, que el libro digital todavía no ha logrado situarse claramente entre los lectores. Yo eso lo advierto muy claramente, todos mis amigos editores dicen eso. En Argentina surgió una editorial que se planteó como la primera gran editorial únicamente digital, y hace un año está diciendo que ahora edita también en papel. Yo creo que hay ahí algo que todavía no sabemos bien qué está pasando y qué va a pasar. Yo no tengo la bola de cristal, pero creo que allí hay muchas posibilidades interesantes para pensar las sinergias que pueden establecerse entre el mundo del papel y el mundo digital. Si uno va a los historiadores del libro, se da cuenta que el rollo existió con el códice mucho tiempo y el códice existió con el libro impreso mucho tiempo. Es decir, que es cierto que a la larga te reemplazan, pero bueno, las coexistencias son muy largas y pueden ser muy productivas. Yo soy un defensor del acceso abierto. Digamos que ahí habría como dos, para decirlo de un modo clásico, dos agendas progresistas que chocan. Una agenda progresista es, bueno, hay que democratizar la cultura, cuanto más abrimos, más democratizamos. Y la otra agenda progresista es, bueno, los autores de algo tienen que vivir y por lo tanto no puede ser que se pongan gratuitamente todos los contenidos de todos los autores, porque de esa manera estamos conspirando contra el lógico beneficio que puede tener un buen productor de contenidos, por decirlo en un lenguaje actual, ¿no? Ahí habría que ver qué tipo de materiales, cuáles son los tipos de materiales. Esto hay que negociarlo, por supuesto. Lo que pasa es que las empresas son muy poderosas, ¿no? Pero ¿qué tipo de materiales y cuándo pueden tener open access? Quiero decir, por ejemplo, en el mundo editorial todo el mundo lo sabe. Los contenidos de un autor, yo creo que algo así hay que empezar a pensar también para cuando un libro debería volverse de acceso público. ¿Y qué tipo de materiales? Porque una cosa es una novela de Vargas Llosa, por decir algo, por una novela de Excel, y qué sé yo, pero hay otros materiales que son solamente materiales para especialistas y que por lo tanto yo creo que materiales producidos por académicos, y lo que queremos los académicos, nuestro material, no es ganar dinero, nosotros nos pagan las universidades, queremos que tengan acceso a todo el mundo para que todo el mundo los pueda leer, al menos todo el mundo en el sentido del reducido número de los colegas que comparten la especialidad de uno. Para mí allí no hay ni un open access absoluto ni una restricción absoluta. Hay que negociar contenidos, ¿no?, localizados y tiempos en los cuales esos contenidos puedan ser de acceso